Hoy preparo para ti estas preciosas y súper tiernas trenzas de crema. Hola mi gente, hace mucho tiempo que no preparo nada de bollería para ti y en esta ocasión quería aprovechar este vídeo para enseñarte dos cositas. Una, la técnica asiática del tanzón. Es una técnica ancestral que consiste en escaldar previamente parte de la harina con la leche y vamos a conseguir así unas piezas de bollería extremadamente tiernas. Te van a aguantar muchísimo más tiempo sin que se pongan duras ni que se sequen. Apúntatela porque de verdad merece la pena. Es súper sencillo hacerla y queda espectacular luego la bollería que prepares. Por cierto, en esta ocasión te voy a enseñar también a hacer estas preciosas trenzas que, como ves, son un trabajo a medio camino entre el tejido, parece que están hechas de punto, y la bollería. Es la primera vez que las hago, vi el vídeo el otro día y dije, esto lo tengo que hacer. Y aquí te las traigo, las comparto contigo porque es súper fácil hacerlas, quedan súper bonitas y estoy seguro de que a ti te van a salir mucho mejor que a mí porque seguramente tendrás más manos que yo con esto de hacer puntos o hacer crochet. Hazlas en casa porque como ves salen a la primera y quedan de verdad, no te puedes ni imaginar. Vamos al lío. Y ya sabes que comienzo siempre mis vídeos mostrándote los ingredientes. Aquí los tienes, puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, o si no, también te los dejo en la descripción. Y comenzamos la receta elaborando el tanzón. No es nada más que mezclar parte de la harina, en este caso 25 gramos de harina de todo uso, con la mitad de la leche, es decir, 155 mililitros de leche. Primero añado un poquito para que no me cree grumo, la voy disolviendo y una vez que la tengo ya hecha una pasta, le añado el resto de la leche. 155 mililitros en total. Y lo que vamos a hacer realmente es un escaldado de la harina con la leche, o una roux, como dirían en Francia. Lo metemos en un cazo y como si estuviéramos haciendo unas natillas o una bechamel, solo tenemos que ponerlo al fuego y sin parar de remover, vamos dejando que tome cuerpo, calorcito, hasta que espese. Y una vez que nos haya espesado, ya la tenemos lista y vamos a dejarla que enfríe a temperatura ambiente porque luego la vamos a incorporar directamente en nuestra masa. Y ya verás qué resultado nos va a dar. Ahora sí, vamos con la masa de bollería. Esta masa, por cierto, te sirve para hacer cualquier tipo de bollería, así que apúntatela porque es muy buena. Necesitamos 500 gramos de harina. A mí me gusta mezclar 400 gramos de harina normal y 100 gramos de harina de fuerza. Ahora le añado 50 gramos de azúcar, así en el ladito. En otro ladito le añado 12 gramos de sal y 6 gramos de levadura seca de panadería, de esta que viene granulada en sobrecitos. Y si vas a usar levadura fresca, prensada, tienes que multiplicar por 3, serían 18 gramos. Ahora le añado 155 mililitros o gramos de leche tibia. Debe estar templadita, que no queme, para no cargarnos la levadura. Ponemos el gancho amasador y justo cuando arrancamos la máquina añadimos 80 gramos de huevo batido. A mí me gusta pesar el huevo porque así no tenemos problemas con los tamaños. 80 gramos de huevo batido va perfecto. Y vamos a añadir el tanzón que hemos elaborado antes. Y ahora dejamos que amase durante 5 minutos. Tras esos primeros 5 minutos ya podemos añadir la mantequilla. 30 gramos de mantequilla a temperatura ambiente en daditos. Incorporamos siempre en la bollería la mantequilla o la grasa al final del amasado porque esto hará que no se nos bloquee el gluten y nos quede mucho más tierna. Le añado ahora los aromas, en este caso un poquito de pulpa de vainilla, le he añadido, puedes añadir gotas de esencia si quieres o incluso una cucharadita de ron o de agua de azahar y yo le he metido la ralladura de la piel de una mandarina, simplemente porque no tenía limón ni naranja y la mandarina le da un toque buenísimo. Ahora vamos a amasar otros 5 minutos, son 10 minutos en total,
Y ya tendremos lista nuestra masa de bollería. Por cierto, que no te lo he dicho, amasa siempre a velocidad media, no castigues demasiado la masa. Fíjate cómo ya se ha formado la red de gluten, queda una masa muy elástica. Me mojo las manos con agua para poder tocarla porque se pega mucho. Si ves que te queda muy líquida la masa, puedes añadir un poquito de harina al final, no hay problema, ¿eh? Ve ajustando la receta, pero es normal que se pegue todavía. Ahora voy a colocarla en este bowl donde he puesto unas gotitas de aceite para que no se me pegue y vuelco la masa. Este tipo de rascas de plástico son súper útiles cuando haces bollería o pan. Ahí va, perfecta. Y ahora le vamos a dar una primera fermentación en bloque que se llama. Vamos a filmarla para que no se nos reseque. Y a mí me gusta meterla dentro del horno, que he calentado muy poquito, unos segundos, para que esté a unos 30 grados, y la dejo ahí durante 1 hora y media. Tenemos que conseguir que duplique su tamaño. Mientras voy a elaborar la crema pastelera para el relleno. Tomo en un bowl 3 yemas de huevo y un poquito del huevo batido que me ha sobrado antes de la masa, que yo no tiro nunca nada. Ahora le añado 50 gramos de maicena o harina fina de maíz. Esta es una crema pastelera un poquito más espesa de lo normal. ¿Sabes por qué? Porque como va dentro de un bollo, a lo mejor tú muerdes un bollo y no sabes que está relleno de crema y puede ocurrir que te manches la ropa y te chorree. Así que queda un poquito más espesa. Le añadimos 100 gramos de azúcar. Y ahora tomamos de 500 mililitros medio litro de leche, un chorrito solo y el resto lo ponemos a calentar. Esto lo mezclamos bien, que no tenga grumos y ya lo tenemos listo. Ya sabes que me encanta la vainilla en la crema pastelera, así que tomo una vaina de vainilla, la abro a la mitad y la pulpa va con la leche a calentarse. La cáscara de la vaina ya sabes que siempre la pongo a secar y luego la trituro y me hago un polvo de vainilla fantástico para mis bizcochos. Calentamos la leche con la vainilla, por cierto puedes usar también canela en rama, limón, o cáscara de naranja, en fin, lo que quieras. Una vez que rompa a hervir la leche, la retiras y la viertes a hilo, moviendo para que no se te cuaje el huevo, sobre la mezcla de huevos. Y ahora, en el mismo cazo donde hemos calentado la leche, devolvemos todo al fuego. Y sin dejar de remover para que no se nos agarre al fondo y con el fuego a media temperatura, vamos espesándola. A mí me gusta irla levantando porque mi placa es de inducción y tiene mucha potencia. Y si se calienta demasiado rápido hace grumos, así que voy levantando, voy apoyando otra vez. En el momento que veas que espesa y que ha hervido, empieza a salir las primeras pompitas, ya puedes retirarla del fuego. Ahora la pasamos a un bowl porque luego le voy a dar un poquito con la varilla para ponerla a punto antes de introducirla en la manga pastelera. Vamos a filmar la piel para que no nos cree costra y vamos a dejar que enfríe a temperatura ambiente. Y mientras volvemos a nuestras masas con la parte que estabas esperando, el formado de las trenzas. Mira, fíjate cómo la masa ha duplicado su volumen y ahora vamos a espolvorear harina sobre nuestra mesa de trabajo y la volcamos. Como tenía un poquito de aceite no se pega y le pongo un poquito más de harina y vamos a desgasificarla. Está súper tierna la masa. Voy recogiéndola hacia centro. Ahí va. Se pega un poquito en las manos, pero es normal. La masa tiene el punto perfecto. Puedes ponerle un pelín más de harina si te hace falta. Y ahora vamos a dividirla en porciones de 100 gramos. Por cierto, las masas siempre hay que cortarlas, nunca se pellizcan para no dañar la estructura. Vamos cortando trocitos, haciendo las porciones de 100 gramos. Y una vez que las tienes, toca bolear. Mira, como le he puesto un poco de harina, ahora se desliza y no bolea. Así que un truquito es un spray con un poquito de agua
en la superficie y vas a ver cómo enseguida la masa se agarra a la mesa y ya puedes bolearla. Pones la mano así, como un clip de Playmobil, y haces bolitas presionando un poco. Perfecta. Vamos a poner al lado un poquito de harina y vamos a ir colocando las 10 bolitas de masa. Con mucho cuidadito, que están muy tiernas. Ahí va. Mira, te enseño a bolear una. La aplasto un poquito y luego voy haciéndole moñitos hacia el centro. Ahí va. Me ayudo del rasca porque, como ves, se pega un pelín en la mesa. Y ahora sí, ya puedo bolear. Bolear es cuestión de práctica, ¿eh? No es nada difícil. Simplemente es presionar un poquito contra la mesa la masa, muy suavito. Y consiguiendo pues una bolita así, más o menos lisa. La colocamos aquí al lado con harina para que no se pegue y la vamos a dejar reposar durante 10 minutos para que se relaje un poco el gluten y podamos estirarla y formar las trenzas. Ya tengo la crema pastelera a temperatura ambiente, a espesado, así que le doy un poquito con la varilla y la vamos a introducir en una manga pastelera para rellenar nuestras trenzas. Buah, tiene un pintón la crema. Fantástico. No hace falta que uses una manga pastelera si no quieres, también puedes ponerla luego con una cucharita, pero bueno, es mucho más sencillo así. Y ahora sí, vamos a formar las trenzas. ¡Qué ilusión! Bueno, he puesto bien de harina sobre la mesa para que no se te pegue y toma una de las bolas de masa. Llénala bien de harinita, ahí va, y aplasta un poco. A continuación la vamos a extender con un rodillo hasta darle el tamaño más o menos como una mano extendida, pues ese será el tamaño. Así, están súper tiernitas. Y ahora, importantísimo, ponle bien de harinita por encima porque vamos a doblarla por la mitad y no queremos que se pegue. Fíjate, la doblamos y sin presionar vamos a hacer ahora el trenzado. Tomamos un cuchillo o un rasca si tienes y vamos a hacer 9 marcas iguales. Con la misma distancia me cambio de mano que soy zurdo y así lo vas a ver mejor. Ahí, cortamos bien. Vale. Y hacemos 9 marquitas. No hace falta que sean muy profundas para que luego te quede la trenza más bonita. De todas formas, como tienes 10, pues puedes practicar. A mí, lógicamente, la primera no es la más bonita, pero vas practicando. Mira, ahora tomas 2 trocitos o 2 hilitos y pasas el segundo por dentro del primero. Y ahora el primero lo sigues manteniendo y pasas el siguiente por dentro. Siempre pasas el de la derecha por dentro del anterior. Intentando no estirar mucho para no romperlos, claro. Esta técnica cuando la vi me enamoré. Dije, wow, tengo que hacerla, tiene que quedar súper bonita. No sabía si me iba a salir, pero fíjate cómo sale. Como le hemos puesto bien de harinita por dentro a la masa, esto permite que podamos abrir el huequito dentro. Siempre pasa el de la derecha por dentro del de la izquierda. Y ahora ya estamos terminando. Y listo. Y ahora la abrimos y ahí dentro es donde va a ir el relleno. Por cierto, yo las he hecho esta ocasión de crema pastelera, pero también puedes rellenarla de crema de Nutella, de chocolate o incluso paté, si quieres, salada o sobrasada, lo que se te ocurra. Le pongo un cordoncito de crema, siempre dejo un poquito sin crema por los lados para que no se salga luego, y ahora abrazo por arriba y por abajo con la masa y voy pellizcando sin que se salga la crema pastelera, y con estos pellizquitos lo que estamos haciendo es sellar la masa. De esta forma, luego cuando fermente se va a quedar encerradita la crema y no se nos va a salir.
Ahí va, bien de pellizquitos, porque como tiene harina cuesta que pegue, ¿eh? Pero sale, fíjate. Y ya tenemos hecha nuestra trenza. ¡Wow! ¡Qué ilusión! Me encanta. Pues ya sabes, así tienes que hacer 9 más. 10 en total. Estoy seguro de que te van a quedar mucho más bonitas que a mí, seguro. Ahora colócalas sobre una bandeja de hornear con papel de hornear para que no se te peguen y las vamos a fermentar. Por cierto, si quisieras congelarlas, ahora es el momento de congelarlas antes de fermentar. Puedes congelarlas perfectamente, después las dejas descongelar y cuando las vayas a tomar las fermentas y las horneas. Pero yo directamente las voy a fermentar. Antes del fermentado le añado leche. Para brillantar también puedes usar huevo, pero a mí me gusta más la leche porque da un brillo menos negro, menos quemado, y es mucho más bonito. Y la vamos a fermentar en un sitio cálido. A mí me gusta ponerla dentro del horno con el horno apagado y le pongo un cacharrito con agua hirviendo debajo en el suelo. Y las tengo así durante unos 45 minutos. Pasados esos 45 minutos le vuelvo a dar un poquito de leche y ya me la llevo a hornear a 180 grados con calor arriba y abajo unos 10-12 minutos. Y mira cómo salen. Madre mía. Ojalá pudiera sentir el olor que hay ahora mismo en mi cocina. A mí me gusta terminarla pincelándola con una capita muy fina, solamente para darle un toquecito de brillo, de mantequilla fundida. Y esto ya le da el punto de categoría. Y ya están listas, deja que enfríen y fíjate cómo queda de tierna esta masa. Es espectacular, gracias a la técnica del tanzón. Se deshacen y están de buenas que no te puedes ni imaginar. Y nada más, ya solo me queda agradecerte como siempre que hayas elegido mi receta. Y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besote.